Hola, hoy vamos a hablar de la búsqueda de soluciones de ecuaciones no lineales. Por supuesto, búsqueda de soluciones va a referir a soluciones aproximadas. En general, este tipo de ecuaciones es básicamente imposible encontrar las soluciones. Las ecuaciones siempre se pueden poner en la siguiente forma: f de x igual a 0, donde f es alguna función. Como digo, salvo en casos muy simples, es prácticamente imposible encontrar una solución exacta a estas ecuaciones. La teoría matemática, especialmente el teorema de Bolzano, que aparece mucho, nos dice si estas soluciones existen y en general nos da un intervalo donde se las puede buscar. Pero la teoría no nos dice cómo encontrar las soluciones a esta ecuación. Entonces, lo que uno busca son métodos para encontrar soluciones aproximadas y tener una cota para el error que se comete. Este tipo de ecuaciones son ecuaciones muy viejas, son problemas muy clásicos en la matemática. Quizás el ejemplo más clásico es buscar raíces cuadradas de números, por ejemplo, buscar la raíz cuadrada de 2. Supongamos que queremos encontrar la raíz cuadrada de 2 con un error menor que 10 a la menos 5, es decir, que tenemos por lo menos 5 decimales de exactitud. Como les digo, este es un problema muy viejo. Esto es una tableta que del año 1000, entre el año 1800 y 1600 antes de Cristo, se encontró en los restos de Babilonia, y según los arqueólogos esta tableta lo que nos da es una solución de la ecuación, es decir, un cálculo de la raíz cuadrada de 2 que es exacta hasta el sexto decimal. Como se fijan, ya más de 1600 años antes de Cristo, es decir, casi 4000 años antes de nuestra era, la humanidad se ocupaba de esto, porque eran problemas muy concretos para ellos. Bueno, ¿cuál es la idea que se siguió para hacer el cálculo que hicieron en Babilonia? Dijeron que si x cuadrado tiene que ser igual a 2, entonces escriben x cuadrado como x por x y pasan un x dividiendo. Entonces x tiene que ser igual a 2 sobre x. Y la idea es empezar con algún número, tomar el promedio entre x0 y 2 sobre x0, y argumentaron que eso es cerca de la solución que el x0 inicial. Entonces la idea es tratar de generar una solución o una sucesión haciendo eso. Por ejemplo, si tomamos x0 igual a 1, en realidad un paso menos es tomar x0 igual a 2, y vamos generando esta sucesión, es decir, en cada paso, cuando tenemos xn, tomamos el promedio entre xn y 2 sobre xn, que es lo que está acá, y eso lo llamamos xn más 1, y rápidamente, después de 4 pasos, llegamos a la solución aproximada. O sea que este método es un método extraordinariamente eficiente para calcular raíz cuadrada de 2 aproximadamente. Bueno, vamos a los tiempos más modernos. ¿Qué otros métodos podríamos haber usado para calcular raíz cuadrada de 2? Con las computadoras ahora podemos hacer métodos de fuerza bruta. Quizás el peor método que uno puede usar es el método de los incrementos. Es decir, puede decir, bueno, tomamos f de x igual a x cuadrado menos 2. Como f en 1 es menor que 0, es menos 1, y f en 2 es 2, y f es una función continua, por el teorema de Bolzano sabemos que hay una solución entre 1 y 2. Entonces calculamos f de 1, tendría que ser 0, 0, 0, 0, 1, f de 1, 0, 0, 0, 2. La cantidad de ceros tiene que ver con la precisión con la que queremos trabajar, con la cantidad de dígitos exactos que queremos trabajar. Y seguimos calculando hasta que encontramos la última que tiene signo negativo, y esa la tomamos como solución. Este método se puede usar en general, es decir, uno determina cuántos dígitos de precisión quiere, cuántos dígitos correctos quiere, determina un intervalo donde se encuentre una solución,
y empieza a hacer esto. Por supuesto no lo vamos a hacer a mano, es un método ineficiente, pero se puede hacer con una computadora, es un método de fuerza bruta. Claro, el problema es que en general hay que hacer muchos pasos. Acá, como estamos trabajando, habría que calcular alrededor de 500.000 números. Bueno, vamos a un método mucho más eficiente, que es un método muy robusto que se puede usar para hacer búsquedas cuando uno tiene datos ordenados. Esto es lo que se llama el método de bisección. El método de bisección y estos métodos en general siempre tienen un primer paso, que es determinar un intervalo donde uno sepa que hay una raíz. La herramienta principal es el teorema de Bolzano, que dice que si tenemos una función continua en un intervalo A0, B0, donde A0 es menor que B0, y f de A0 y de f de B0 tienen distintos signos, es decir, uno es positivo y el otro es negativo, entonces hay algún punto en el medio entre A0 y B0 donde f se anula. Bueno, ¿cómo se usa el método de bisección? Entonces, supongamos, por ejemplo, que f en A0 es menor que 0 y f en B0 es mayor que 0. Tomamos L B0 menos A0. Y entonces vamos a definir una sucesión Sn que va a converger a la solución. El primer elemento, el S sub 0, va a ser el promedio entre A0 y B0. Es el punto que está en la mitad entre A0 y B0. Esa va a ser una aproximación a la raíz. Como la raíz sabemos que está entre 0 y B0, la distancia máxima que puede tener la raíz a S sub 0 es L sobre 2. O sea que ya estamos cometiendo un error tipo L sobre 2. Por ejemplo, si nuestro intervalo inicial tenía longitud 1, sabemos que la distancia entre S sub 0 y la verdadera raíz es más chico que un medio. Y ahora miramos el signo de f en S sub 0. Recordemos que A0, f en A0 era negativo y f en B0 era positivo. Si f en S sub 0 es positivo, vamos a tener que hay una raíz entre A0 y S sub 0. F en A sub 0 es negativo, f en S sub 0 es positivo. Y entonces nos armamos un nuevo intervalo. Al A no lo movemos, es decir, vamos a llamar a 1 a 0, le vamos a cambiar el nombre. Pero en vez de tomar hasta B sub 0, ahora vamos a armarnos un nuevo B sub 1 que es S sub 0. Es decir, hemos achicado el intervalo a la mitad. Si f en S sub 0 es negativo, entonces sabemos que f en S sub 0 es negativo, f en B sub 0 es positivo. La raíz, o tiene que haber por lo menos una raíz entre S sub 0 y B sub 0. En ese caso, movemos el A, vamos a llamar a sub 1 a S sub 0, y al B lo dejamos fijo. Y volvemos a repetir el paso 1. Es decir, tomamos el promedio entre A1 y B1, y ahora mi nuevo intervalo tiene la mitad de longitud que el original. Es decir, el original tenía longitud L, ahora tiene longitud L sobre 2, y la distancia entre S1 y la raíz es menor que L sobre 4. Es decir, el error se me cortó a la mitad. Como ven, esto se llama bisección porque en cada paso, ¿qué estamos haciendo? Estamos cortando el intervalo por la mitad. Y volvemos a repetir una y otra vez hasta que estemos seguros que el error es menor que el error con el que queremos trabajar. Bueno, ¿cómo estamos seguros que este sistema va a funcionar? Fíjense que yo me fui definiendo tres sucesiones. Una A sub n, que me da el extremo izquierdo de los distintos intervalos. Otra B sub n, que me da los intervalos derechos. Y el S sub n, que está justamente en el medio. Ahora, ¿qué pasa con la sucesión A sub n? Bueno, por un lado los A sub n siempre están a la izquierda del B sub 0. ¿Sí? Y además en cada paso
hay dos cosas que pueden pasar con el A sub n. O el A sub n lo dejo fijo, quiere decir que A sub n más 1 es igual a A sub n, o lo incremento, es decir que A sub n es menor que A sub n más 1. O sea que lo que yo puedo asegurar es que A sub n es menor o igual que A sub n más 1. ¿Qué pasa con los B sub n? Bueno, con los B sub n pasa al revés. Los B sub n siempre van a ser más grandes que A sub 0. Es decir, yo estoy cortando intervalos, nunca moviéndome. Y además en cada paso o al B sub n lo dejo fijo o lo achico. ¿De acuerdo? Y el S sub n siempre está en la mitad entre el A sub n y el B sub n. Además, la distancia entre el B sub n y el A sub n, que empieza siendo L, después es L sobre 2, después es L sobre 4, después L sobre 8, L sobre 16. En cada paso se corta la mitad, es decir que estamos tendiendo a 0. Bueno, los A sub n, una sucesión creciente y acotada, tiene límite. Los B sub n, una sucesión decreciente y acotada, también tiene límite. Como la distancia entre B sub n y A sub n tiende a 0, el límite tiene que ser igual. Por el principio del sándwich, Sn también tiene que tener el mismo límite. Y como f es continua, se puede ver que f en C es 0. Es decir que los S sub n tienden a la solución verdadera. De todos modos, uno no va a calcular el límite. Va a calcular una determinada cantidad de S sub n hasta estar seguro de que el error es menor que el error pedido. Bueno, ¿qué pasa con el error? En el paso 0 dijimos que el error es menor que L sobre 2. En el paso 1 el error es menor que L sobre 4. En general, en el paso n el error es menor que L dividido 2 a la n más 1. Bueno, nos vamos a usar esto para determinar una fórmula que nos permita decir cuántos pasos tenemos que realizar, es decir, cuántos S sub n tenemos que calcular hasta estar seguros de que el error es menor que el error pedido. Bueno, ¿cómo se puede acotar el error o cómo se puede saber cuántos pasos hay que calcular? Bueno, dijimos que si R es la verdadera raíz, entonces el error entre esta R que no conocemos y S sub n es menor o igual que L dividido 2 a la n más 1. Si queremos asegurar que el error cometido es menor que una constante epsilon mayor que 0, entonces lo que tenemos que hacer es tomar n tal que L dividido 2 a la n más 1 sea menor que epsilon. Y a partir de acá despejamos n. Esto es equivalente a pedir, pasamos el epsilon dividiendo, sabemos que es positivo, pasamos el 2 a la n más 1 multiplicando. Esto es equivalente a pedir que L dividido epsilon sea menor que 2 a la n más 1. Ahora tomamos logaritmo de los dos lados, como logaritmo es una función creciente, no hay problema, pero vamos a tomar logaritmo en base 2. El logaritmo en base 2 de 2 a la n más 1 es n más 1. Pasamos el 1 restando y me queda que el logaritmo en base 2 de L sobre epsilon menos 1 tiene que ser menor que n. Recordemos que el logaritmo en base 2 es el logaritmo neperiano usual de x dividido el logaritmo de 2. Y entonces tenemos la fórmula final para acotar el error y para saber qué n tenemos que usar. ¿Sí? La fórmula nos dice que si f es una función continua en el intervalo AB, f en A por f en B es menor que 0, esto nos garantiza que f en A y f en B tienen distintos signos, y llamamos L a B menos A. Entonces, si queremos encontrar la solución de f de x igual a 0 con un error menor que un número epsilon que nos da, usando el método de bisección, tenemos que calcular S sub n con n, acá está entre corchetes, el logaritmo en base 2 de L sobre epsilon menos 1, donde el corchete significa que para cada número real positivo
el corchete de x va a ser un número natural que haga que n-1 sea menor o igual que x sea menor que n. Y este n es el que tenemos que usar. Por ejemplo, supongamos que queremos calcular la raíz cuadrada de 3 con un error menor que 0,01. Bueno, tomamos como función f de x igual a x cuadrado menos 3. En a es negativo, en b es positivo. O sea, tomamos como intervalo a, b el intervalo 1, 2. L vale 1. Y entonces n va a estar dado por el logaritmo en base 2 de 1 dividido 0,01 menos 1. Y tomamos este corchete. Ese logaritmo es ese número 6,64 menos 1. Me queda 5, y el corchete dice agarre la parte entera de este número, que sería 5, y súmele 1. Es decir, tenemos que calcular ese sub 6. ¿Sí? Acá tenemos, ¿no es cierto? Bueno, para n igual 0, a vale 1, b vale 2, f en a queda menos 2, f en b vale 1, tomamos como c va a ser la aproximación a la raíz 1,5, calculamos f en c, me queda negativo. Entonces, en a valía negativo, en c vale negativo, quiere decir que la raíz, o una raíz que puedo encontrar, está entre c y b. Es decir que ahora a lo incremento a c y b lo dejo fijo. Entonces ahora va a valer a igual a 1,5, b igual a 2, f en a sigue siendo negativo, f en b es lo mismo, ahora c es 1,75, ahora f en c es positivo. Es decir que ahora lo que hago es achicar b y el error es 0,5. Sigo haciendo eso, cuando llego a ese sub 6 me queda que el error es 0,007, que es menor que 0,001, y ahí paro. Y entonces mi raíz es 1,7266. Se puede usar para funciones mucho más difíciles. E a la menos x por 3,2 por el seno de x menos 0,5 por el coseno de x, con un error menor que 0,001. Bueno, hay una raíz entre 3 y 4, de nuevo L vale 1. Entonces, ¿qué n tenemos que usar? El logaritmo en base de 2 de 1 dividido 0,001 menos 1 es el logaritmo en base 2 de este número 8,96, que es 9. O sea que tenemos que calcular S sub 9. Bueno, hacemos las cuentas y nos queda que S sub 9, con el error que cometemos, es 0,0009, que es más chico que el error pedido. Y la raíz que tenemos es 3,2959. Fíjense que f de c es tremendamente chiquitito. ¿De acuerdo? Ven, acá tienen cómo funciona gráficamente el método de bisección. Tenemos esta función que sabemos que tiene una raíz ahí. Entonces, tomo a menos 5, ahí sé que es negativo, b igual a 10, el promedio me queda 2,5. Esa es mi primera aproximación. En menos 5 es negativo, en 2,5 es positivo, o sea que ahora tengo un nuevo intervalo que es menos 5 a 2,5, el intervalo rojo. El intervalo original era menos 5 a 10. Tomo el promedio, ahora el promedio me queda menos 1,25. F en menos 1,25 es negativo.
Así que me voy a quedar con el intervalo derecho. Quedo con este intervalo. Vuelvo a tomar el promedio. Ahora el promedio me queda 0,625. Ahí es positivo, en la punta izquierda era negativo, así que ahora me quedo con este intervalo. Hago un paso más, ahí se volvió negativo, me quedo con este intervalo. Hago un paso más. Como ven, prácticamente hemos llegado a la verdadera raíz, que es 0. ¿Ven? En cada paso estamos tomando intervalitos cada vez más chiquitos. El método de bisección a veces no funciona, la mayor parte del tiempo funciona, y un lugar donde puede tener problemas es cuando el 0 está en un mínimo o máximo local de f. Es decir, que hay un intervalo alrededor del 0 donde f es siempre mayor o igual que 0. Fíjense que este método depende de que en las puntas de los intervalos, cuando los vais moviendo, siempre de un lado quede positivo y otro es negativo. Es decir, si tomáramos por ejemplo f de x, x cuadrado por el coseno de x, que tiene el siguiente gráfico, en algún momento las puntas de los intervalos se van a volver lugares donde la función es positiva, y ahí el algoritmo no me dice cómo seguir. ¿Sí? El algoritmo del método de bisección incluso se puede usar, por ejemplo, si uno tiene una lista de números ordenados, muy larga, de 100.000 números, y quiere buscar si un número que a uno le interesa está en la lista o no. Pero requiere números bien ordenados, es decir, que cada número sea estrictamente más grande que el número anterior en la lista. Bueno, un segundo método es el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson es un método que es más delicado que el método de bisección, en el sentido que requiere más hipótesis y hay más cosas que pueden ir mal, pero cuando funciona es muchísimo más eficiente que el método de bisección. Más eficiente en el sentido que para un error determinado se requieren mucho menos pasos para calcular la raíz. La idea es que yo empiezo por algún lado, fíjense que acá tengo una raíz, calculo f en ese punto, y para calcular el valor siguiente tomo la recta tangente al gráfico en ese punto y bajo por la recta tangente hasta chocarme con el eje de las x. Ahí vuelvo a subir hasta el gráfico y vuelvo a bajar por la recta tangente. Y la idea es que subiendo y bajando por la recta tangente yo voy a llegar mucho más rápido a la raíz. Esa es la idea que está en este dibujo. Bueno, vamos a implementarlo, a transformar este dibujo en algo que realmente sea un algoritmo. Bueno, supongamos que f en p vale 0 y empiezo en un punto que está cerquita de p. Entonces podemos hacer un desarrollo de Taylor alrededor de x es un punto próximo a p. Entonces f de p va a ser f de x más f' en x por p menos x más f segunda en x. Y bueno, como p menos x al cuadrado está mucho más cerca de 0 que p menos x, vamos a despreciarlo. Entonces vamos a tomar como primera aproximación f de p, que va a valer 0. Aproximadamente va a ser f de x más f' en x por p menos x. Ese f' en x es justamente la pendiente de la recta tangente. Entonces vemos cuándo bajar por la recta tangente nos da un punto en el eje de las x. Planteamos la ecuación esta es la ecuación del punto que va a estar en la recta tangente al eje de las x, y nos da que p es x menos f de x sobre f' de x. Y usamos esta fórmula entonces para generar la sucesión. Este es lo que se llama el método de Newton-Raphson. Formalmente está basado en el siguiente teorema. Si tenemos una función de clase C2 en AB, y
si existe un p tal que f en p es igual a 0 y f' en p es distinto de 0, entonces hay un delta de modo tal que si yo empiezo a una instancia de p menor que delta y me armo esta sucesión, es decir, tomo x0, calculo x0 menos f en x0 sobre f' en x0, eso lo llamo x1, y vuelvo a repetir, esta sucesión converge a la solución. Claro, los problemas que tienen que ver con el método de Newton-Raphson es que yo necesito que la segunda derivada sea distinta de 0, cerquita de p, porque si no, en algún momento yo puedo tener una recta tangente horizontal y ahí ya la sucesión deja de converger. ¿De acuerdo? Ese es un punto muy delicado y hay que realmente chequear que se cumplen las hipótesis. Si no se cumplen las hipótesis, el método de Newton-Raphson puede fallar de un modo tremendamente fuerte. Bueno, en general vamos a trabajar con hipótesis un poco más fuertes que van a garantizar que el teorema de Newton-Raphson converge. El método de Newton-Raphson converge. Las hipótesis con las que vamos a trabajar, que siempre hay que chequear en la práctica, son las siguientes. F tiene que ser de clase C2 en el intervalo donde vamos a trabajar. Supongamos que existe un x0 donde f en x0 vale 0. Vamos a tener que chequear que f' y f segunda no cambian de signo. Es decir, f' es siempre positivo y f segundo es siempre positivo, o f' es siempre negativo y f segundo es siempre positivo. Es decir, que los signos de f' y f segunda son constantes. Bueno, si se cumple esto, resulta que la sucesión que va a estar generada por el método de Newton-Raphson va a converger al 0. Como f' tiene signo constante, significa que f es creciente o f es decreciente. Así que el 0 que va a haber va a ser uno solo, va a haber un solo 0 en el intervalo. Y la sucesión va a converger en forma monótona. Pero para que eso pase hay que empezar en alguno de los dos extremos y hay que fijarse en qué extremo coinciden el signo de f y el signo de f segunda. En uno de los dos extremos los dos signos van a ser iguales y en el otro los dos signos van a ser opuestos. Recuerden que f segunda nunca cambia de signo, pero f sí cambia de signo. Entonces nos fijamos en qué extremo f segunda y f tienen el mismo signo y empezamos ahí, entonces vamos a obtener una sucesión monótona. Si empezamos en A va a ser una sucesión monótona creciente que va a tender a la solución. Si empezamos en B va a ser una sucesión monótona decreciente que va a tender a la solución. Bueno, vamos a dar una explicación gráfica y después una suerte de demostración de por qué tenemos sucesión decreciente y por qué converge. Supongamos que f' es siempre positivo, o sea que f es creciente y que f segunda es menor que 0. Bueno, acá estamos asumiendo que f en A era negativo y f en B es positivo. Entonces tenemos que empezar en A. Supongamos que llegamos a esta sucesión. Hemos calculado un S sub n donde f es negativo. Queremos ver qué pasa en el término siguiente de la sucesión. Como f' es positivo, quiere decir que la recta tangente al gráfico de f en este punto tiene pendiente positiva. Esto me va a garantizar que Sn más 1 va a ser más grande que S sub n. Esto es lo que me dice que la sucesión es creciente, monótona creciente. Por otro lado, la pendiente de esta tangente va a ser más chica que la pendiente de la línea recta que une estos dos puntos. Y esto me va a garantizar que S sub n más 1 va a ser más chico que x0, que es la solución verdadera. Bueno, esta es la idea geométrica, se puede trasladar en una suerte de demostración. Entonces decimos,
Vamos a trabajar por inducción. Supongamos que S sub n es menor que x0. Como S sub n es menor que x0 y f es creciente, f en S sub n es negativo. Entonces, f en S sub n es negativo, f' en S sub n estábamos asumiendo que era positivo. O sea que f en S sub n dividido f sub n, f' en S sub n es negativo, pero este signo menos lo vuelve positivo. Entonces S sub n más 1 es S sub n más este número que vemos que es positivo, es decir, es S sub n más algo positivo, y esto me dice que S sub n más 1 tiene que ser más grande que S sub n. Esto es el paso inductivo para demostrar que la sucesión es creciente. Sea m f en x0 menos f en S sub n dividido x0 menos S sub n. Esta es la pendiente de la recta que unía el punto S sub n, f de S sub n con x0, 0. Bueno, justamente a este m le podemos aplicar el teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange me dice que hay algún punto que está entre S sub n y x0, tal que esta pendiente, que como f en x0 vale 0, es este número, es f' en c. O sea que este m lo puedo pensar como f' en algún punto intermedio. Ahora, como f segundo es menor que 0, quiere decir que f' es decreciente. Por lo tanto, f' en S sub n es mayor que f' en c. O sea que f' en S sub n es más grande que n. Y entonces, despejando de esta ecuación, x0 me queda que x0 es S sub n menos f en S sub n dividido m. Y esto va a ser más grande que si en vez de dividir por m, divido por un número más grande que es f' en S sub n. O sea que x0 es más grande que Cn más 1. O sea que tengo una sucesión creciente acotada por x0. Bueno, una sucesión monótona creciente acotada tiene límite. Ahora bien, f es continua y f' en S sabemos que es distinto a 0. Entonces, si calculo el límite cuando n tiende a infinito de S sub n más 1 menos S sub n, como son términos siguientes de las sucesiones, el límite da 0. Pero ese límite es el límite cuando n tiende a infinito de f en S sub n dividido f' en S sub n. Como f' en S es siempre distinto de 0, esto me queda f en S dividido f' en S. Y entonces f en S tiene que valer 0, y como había un único 0 en el intervalo AB, S tiene que ser igual a x0. Esto me dice que esa sucesión monótona crece hacia la la solución verdadera. Ahora, ¿qué pasa con los errores? Llamemos E sub n al error que tengo en el término enésimo. Acá tendría que ser xn y no S sub n. Si estoy en el caso que teníamos antes, donde f' en P es distinto de 0, lo que va a pasar es que el error, cuando paso del término xn o sn al término siguiente, es el cuadrado del error. Claro, no dice, bueno, el error se me está agrandando porque el cuadrado no. Pero los errores normalmente son muy chicos. Lo que me está diciendo es que si, por ejemplo, en el paso n yo tengo un error del tipo 1 sobre 10, en el término siguiente voy a tener un error del tipo 1 sobre 100, y en el término siguiente voy a tener un error de 1 sobre 10.000. Es decir, si yo empiezo mi cuenta con un decimal de precisión, en el paso siguiente esencialmente voy a tener 2 decimales de precisión, en el paso siguiente voy a tener 4 decimales de precisión, en el paso siguiente voy a tener 8 decimales de precisión. En cada paso se me duplica la cantidad de decimales de precisión que tengo. Y es por eso que el método de Newton-Raphson converge muchísimo más rápido que el método de bisección. Bueno,
Si no, pasa esto, que no tiene una raíz simple, es decir, que f' en p es distinto de cero. Hay casos donde converge el método de Newton-Raphson, pero entonces el error eh, no se achica mucho. Por ejemplo, volvamos a calcular raíz cuadrada de 2, que fue el primer problema que miramos. Tomamos f en x igual a x cuadrado menos 2, el intervalo AB, el intervalo 1 sobre 2. Bueno, f de x es un polinomio, es de clases infinito. F' de x es 2x, es siempre positivo en el intervalo 1, 2. F segunda es constante, es constantemente igual a 2, es siempre positivo. Se cumplen todas las hipótesis. Bueno, f en 2 y f' en 2 tienen el mismo signo. Empezamos con 2. ¿Qué pasa si calculamos la sucesión? Bueno, metemos la fórmula y trabajamos un poquito y descubrimos que s sub n más 1 termina siendo s sub n más 2 dividido s sub n sobre 2, que es exactamente la sucesión que aparece en el método babilónico. Es decir, la gente de Babilonia, de algún modo usando el ingenio, encontró un caso particular del método de Newton-Raphson. Y por eso, con muy pocos pasos, pudieron calcular la raíz cuadrada de 2 con mucha precisión. Hagamos otro problema. Queremos encontrar una solución aproximada de la ecuación 1,8 por x más 10 por el logaritmo de 1 menos 0,1 por x igual a 0. Bueno, se puede calcular que f en 6 es aproximadamente 1,63, f en 8 es menos 1,69. Vemos que hay una solución entre 6 y 8. Acá está el gráfico de la función y donde se ve qué es lo que tengo. F' es esto que tenemos acá y f segunda es lo que tenemos abajo. ¿Qué signo va a tener f segunda? Es lo más fácil de ver. F segunda, ¿qué es? Es el cociente 0,1, que es positivo, dividido a un cuadrado que siempre es positivo, o sea que 0,1 dividido al cuadrado es siempre positivo, pero como tenemos un signo menos, es siempre negativo. O sea que f segunda va a tener signo constantemente negativo. Esto además me dice que f' es decreciente, ¿no? Porque f segunda es la derivada de f'. Entonces, para ver qué pasa con el signo de f', me basta ver qué pasa en las puntas. F' en 6 es aproximadamente menos 0,7, por lo tanto es negativo. Como f' es decreciente, si es negativo en 6, tiene que ser negativo en todo el intervalo. Ya hemos chequeado que las dos funciones tienen signo constantemente negativo en todo el intervalo. Como f en 8 tiene el mismo signo que f segunda en 8, tomamos como término inicial S0 igual a 8. Y acá tenemos el cálculo. En unos cuantos pasos hemos llegado a una solución que, dentro del margen de la cantidad de decimales con los que trabaja la maquinita de calcular, ya la maquinita de calcular devuelve un 0. El error, fíjense que ya tenemos más de 10 decimales de precisión. Y si calculo el error, dividido el error en el paso n-1 al cuadrado, vemos que tiende a estabilizarse, a volverse estable. Esto justamente tiene que ver con eso, de que el error, el paso siguiente, es más o menos o proporcional al error en el término enésimo al cuadrado. Con el método de Newton-Raphson siempre hay que chequear con cuidado las hipótesis, si no puede fallar.